Más de 177.848 cubanos han llegado a los Estados Unidos en lo que se puede considerar ya el mayor éxodo desde el llamado éxodo del Mariel. En aquel momento fueron 125.000 personas. Ahora ustedes lo han escuchado, en solo 10 meses se ha prácticamente casi duplicado esa cifra. Lo hacen por aire, lo hacen por mar y por tierra. En ocasiones tienen que atravesar hasta 8 países en 2 meses, arriesgar su vida a los peligros del mar en una balsa, y en ocasiones, la gran mayoría ahora lo hace también a través de Nicaragua. Desde que el narcodictador Ortega decidiera, en concubenio con sus homólogos cubanos, que no se necesitaba visa por motivos turísticos, entre comillas, para poder llegar hasta Nicaragua, muchos cubanos hacen ese recorrido y allí les esperan mafias de coyotes, donde les hacen la vida extremadamente difícil. Lo que pasan en el camino solo ellos lo saben. En muchas ocasiones no pueden decir nada porque mantienen todavía familiares en Cuba y tienen miedo a las represalias. Sin embargo, cada vez sabemos que están más organizados, no solamente el negocio de los carteles, el tráfico del fentanil, sino esas mafias que operan incluso desde la misma isla. Hoy vamos a acercar esos números a una tragedia humana, porque los números también tienen rostro. Se encuentra con nosotros Joana Quiroga y ella nos va a contar, recién llegada desde Cuba por uno de esos periplos, cómo fue su travesía. Bueno, yo les decía que es muy difícil contar con personas que nos puedan decir cómo fue esa travesía, cómo hicieron hasta poder llegar acá, cómo es esa salida de la isla desde donde ya prácticamente todo está organizado hasta que logran entregarse a las autoridades en los Estados Unidos. Tienen que pasar múltiples peligros y esos números, 177.848, tienen rostro y tienen una historia que contar. Hoy tenemos a una de ellas. Se encuentra con nosotros Joana Quiroga. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias sobre todo por la valentía de que a través de lo que tú nos vayas a contar hoy, muchas personas puedan tomar fuerza y darse cuenta también de los innumerables peligros a los que tenéis que enfrentaros. Cuéntame un poquito, tú viniste por Nicaragua. Sí, muchas gracias a ustedes por esta invitación y poder expresarle al mundo todo lo que sucede en estas travesías. Sí, yo vine por Nicaragua. Tu esposo y tu hijo habían llegado con anticipación. Sí, mi hijo mayor lleva alrededor de 4 y mi esposo 7. Yo vine con mi papá y mi niño de 7 años. Y me imagino que fue algo muy complejo. Tu esposo tuvo que acumular esa pequeña fortuna para poderos traer a vosotros y pagar a estos coyotes. ¿Cómo se realiza ese... ¿Cómo os ponéis en contacto con los coyotes? ¿Cómo son esas organizaciones? ¿Cómo operan? Esas organizaciones lo tienen todo bien planificado ya. Ellos se comunican entre ellos, pero no es la misma persona que te espera hasta la que te entrega aquí a las fronteras de Estados Unidos. Ellos se van comunicando y te van enviando con diferentes personas, con guías, como les llaman ellos. Y se comunican con mi esposo, le van dando fotos. Pruebas de vida. Pruebas de vida. Y entonces él tiene que pagarle por Western ese dinero. Muchas veces parte del dinero la tenemos que llevar encima, que es un gran riesgo, porque te pueden asaltar, te pueden quitar los documentos, ese dinero, entonces es bien complicado. Y mucho más cuando tú tienes que venir acompañado, porque uno dice, bueno, yo voy sola y soy dueña de mi persona, pero cuando tienes que venir con un pequeñito que además está ahí al otro lado del estudio, antes de que acabe el programa se lo vamos a presentar también. Cuando vienes con un pequeñito, me imagino que tienes que tener el alma en vilo completamente. Cuéntame cómo fue tu travesía, cómo os pusisteis en contacto con estos coyotes y cómo fue tu salida de Cuba. Vamos a ir por partes para que nuestra gente entienda. Sí, a través de unas amistades que habían hecho la travesía anteriormente, le dieron el contacto a mi esposo. Mi esposo se comunica con él le dice que tengo que sacar el pasaje hacia Nicaragua y que ya en Nicaragua me iban a estar esperando en el aeropuerto. Tenía que mandar una foto, como yo iba vestida, los tres, y esa foto me la iban a mostrar a mí en el aeropuerto. Cuando me mostraran la foto tenía que irme con esa persona. Y así hicimos, sacamos el pasaje. Bien difícil también para sacar ese pasaje, porque todo el mundo está tratando de conseguir esos pasajes a precios desorbitantes. Exactamente, 4.000 pesos por persona. Wow. Sale cada pasaje, lo sacamos. Yo de hecho nosotros perdimos un pasaje porque cuando llegamos al aeropuerto de La Habana no nos dejaron abordar el avión porque el avión hacía escala en
México, en Cancún, Ajá. y no nos dejaron abordar. Es decir, nos quedamos aproximadamente 15 personas que no permitieron abordar. Dios santo. Y tuvisteis que sacar otro Hubo pasaje. que volver a sacar otro pasaje y entonces salir por Santa Clara y fue donde pudimos llegar a Nicaragua. Ok, cuando llegáis a Nicaragua, ¿qué ocurre? En el aeropuerto está este individuo, os muestra la fotografía, coincide, sois vosotros, ¿y qué pasa? A partir de ese momento nos montan en un taxi. Ese taxi estuvo aproximadamente 2 horas de tránsito y nos lleva a una casa, si se puede llamar casa, en unas condiciones Deplorables. que colchones en el piso, se cocinaba con leña, el baño es en el patio, con un tanque de agua solamente, al aire libre, solamente como una corcha, era lo que tapaba, ¿sabes? La privacidad. ¿Cuánta gente había en ese grupo? Aproximadamente 30 personas habían en esa casa, contando niños pequeños, más pequeños que el mío, embarazadas, personas mayores. Ahí pasé una noche solamente y a las 4 de la mañana nos montaban en un bus, en una guagua de transportación normal de, ¿sabes? De los ciudadanos. Sí. Un autobús. Sí, un autobús. Esa guagua, alrededor de hora y media, solos. Ahí vais solos, sin ningún guía y sin nadie, No, o sea, la aventura. Nos montan en esa guagua, es decir, a suerte, que no es lo que te explican, ni Claro. le dicen a mi esposo que te van a acompañar constantemente, no. En esa guagua que sí puede pasar cualquier cosa. Y además con dinero, con niños. Exactamente. Cuando llegamos a la última parada de la guagua es que nos están esperando. Ahí nos llevan para un sitio que es varias cabañitas, varias casas, abandonados. Eso todavía dentro de Nicaragua. De Nicaragua, sí, ya pegado a la frontera de Honduras. Ahí me asusté muchísimo porque me dijeron que tenía que darle los celulares, tenía que entregarle el dinero que yo llevaba. A esa hora no puedes decir nada porque tienes que seguir las órdenes que ellos te dan, porque ahí ya no hay vuelta atrás. Y ahí es cuando tú verdaderamente te das cuenta en lo que uno se ha metido, claro que sí. Y lo que te espera. Y los celulares, obviamente, porque ellos tienen miedo a que una persona pueda activar un celular, hacer una fotografía o poder contar dónde están y dar algún tipo de identificación de cómo se está manejando esa ruta. Exactamente. ¿Y el dinero que tú llevabas, era el dinero que tú le tenías que dar? ¿No había forma de tener más dinero escondido? ¿Cómo funcionó eso? No, ellos nos los quitan y nos explican que es para pasar ese tramo de Nicaragua hacia Honduras porque hay bandas que se han organizado en esa zona porque saben que hay ese tráfico de personas y asaltan a las personas. Okay. Y te quitan el dinero. Es por una precaución, pero de cierta manera uno siente temor porque es la única Pero por supuesto, forma que convengamos tenemos. que no es la Madre Teresa la que te lo está pidiendo un delincuente, te lo está pidiendo un coyote. Exactamente, y es la única forma que tú tienes para comunicarte con tu familiar, ¿sabes? Estás perdido en un lugar donde tú no conoces. Ahí me dicen que cuando crucemos, ellos me devuelven ese dinero y ese teléfono. Ese dinero que llevas arriba es un dinero por precaución de retenes que te dicen que tienes que pagar para comida. Porque el dinero básicamente lo paga tu familiar. O sea, una vez que tú llegas a la frontera con Honduras, le mandan una fotografía que se llama prueba de vida, tu esposo sabe que estáis bien y ahí gira una parte del dinero. Así mismo es como funciona. Entonces, llegas a Honduras, les entregas el dinero, ¿qué pasa? Ahí nos montan en un carro, solamente nos separan totalmente los grupos. Esas 30 personas las van separando por familia o por grupos que vengan. Nosotros seríamos 3, mi papá, el niño y yo, nos montan en un carro, manejamos 5 minutos, ya ahí sí es una zona totalmente boscosa, montañosa, donde no se ve casa, no se ve nada, y nos estaban esperando con 3 caballos. ¿Con 3 caballos? Con 3 caballos. O sea, ahí la travesía era ecuestre. Sí. Ok, cuéntame. Ahí nos montaron en los caballos, el niño en un caballo, mi papá en otro y yo en otro, pero no es que íbamos en la montura del caballo. Iba una persona y nosotros íbamos detrás, es decir, que íbamos en el lomo del caballo. Ay, Dios santo. Eso fue bien duro, bien difícil, fueron 3 horas a caballo. Por esa zona boscosa. Por esa zona que después supimos con ellos mismos, que uno le va preguntando, que por ahí se utiliza para traficar drogas. Claro, sí, ahí es uno de los cruces de fentanil. Ahí donde te das cuenta que es una zona totalmente que no hay persona, tú no ves ser humano por todo aquello. Es dentro de fincas, yo pensé ahí mismo y dije, yo no sé si yo salga de aquí. Ahí donde yo ¿Cómo era el trato de estos coyotes, de estos polleros contigo, sobre todo como mujer? Ellos me trataron bien.
A ellos en ese momento sí fueron bastante condescendientes, sobre todo el niño se asustaba bastante, me preguntaba constantemente, mamá, ¿cuándo vamos a llegar? Entonces había que hablar bajito, no podíamos, evitando esas bandas que se pueden esconder. Pero ahí te empiezan a hacer historias y cuentos que tú te aterrorizas más. Así una semana habían asesinado a una muchacha de 16 años porque se puso a grabar, por eso es que estaban quitando los celulares. La banda los atacó, ella se puso a grabar a los asaltantes y le dieron un tiro. Entonces cuando te empiezan a decir todas esas cosas, tú como que empiezas a entrar en un estado de pánico. Yo tenía eso de llorar, de virar hacia atrás, pero ya no podía. Y sobre todo porque además en esa travesía tienes la oportunidad de comentar con personas que no han tenido quizá esa misma suerte que tú y han tenido tramos que han vivido que han sido un auténtico infierno. Señores, a veces la realidad supera cualquier ficción y lo que estamos reviviendo esta noche, yo les puedo garantizar, como hablábamos ahora en la pausa, que es una auténtica película, pero de terror. Después de que ya has cruzado con los caballos, que el niño, tu padre y tú, ¿qué es lo que ocurre? Después nos llevamos como a una finca, que también está ahí ya en Honduras, ya estamos en territorio hondureño. De ahí mandan otro video a mi esposo, como que estábamos bien. Ahí estuvimos alrededor de 4 horas incomunicados en lo que llegamos. De ahí nos sacan en unas motos, de esas de montaña, ¿sabes? Motos muy rápidas. Querían separarme del niño, yo les dije que no, porque me decían que tenían que llevarse al niño independiente a mí. Ahí me tuve que poner un poco fuerte con ellos, ahí sí ya me trataron un poco mal, ya no fue la amabilidad que hasta el momento aparecía, porque yo les dije que el niño no me lo iban a separar, que si yo no me iba con el niño, no me iba. Por supuesto. Ahí sí ya me devuelven el teléfono, yo logro llamar y se lo digo, entonces parece que como ya yo me puse un poco, ¿sabes? Fuerte, dijeron que no, que me iban a permitir. Aquello fue 15, 20 minutos traumáticos porque el niño perdió hasta los zapatos. Imagínense la velocidad que ellos iban por aquellos lugares que es piedra, ¿sabes? No es una carretera asfaltada. Yo llegué llorando a un lugar donde me llevaron porque yo pensé que no llegaba. De hecho, el muchacho que me llevaba tenía todas las manos raspadas, de las veces me imagino. Que se habían caído, que se habían derrapado. Exactamente. Ahí llegamos a un lugar que era como un cuarto, ahí nos tuvieron a nosotros 3, no podíamos hablar, alrededor de 2 horas. Ahí nos montaron en otro bus con un muchacho que se monta adelante y me dice que si la policía nos paraba, yo no lo conocía. Es decir, que otra vez a la suerte. Ya de ahí nos llevaron para lo que era adentrándonos a la capital de Honduras. Ahí después nos tuvieron aproximadamente 3 horas hasta que vinieron a buscarnos en una camioneta. En una camioneta que tuvimos que caminar otro pedazo, esquivando policías, porque hay retenes que ellos no los pueden comprar. Tú me habías contado, no sé si ya es adentrándote en territorio mexicano, en el propio Honduras, que hay un momento donde también os trasladan en unos autobuses de transporte de ganado. Sí, eso sucedió de Honduras, después de la capital, para Guatemala. Ahí nos montan en unos camiones, éramos ya 45 personas, en unos camiones que lo que hay en el piso es estiércol de ganado. Ahí estuvimos también 3, 4 horas hasta llegar a un... Con una lona cubiertos, me imagino, y calladitos todos como si fuerais cabezas de ganado. No se puede hablar, no puede haber un ruido, los celulares apagados, sentados en el piso, porque ahí es donde ya nos entran más hacia Guatemala, ya pasando la frontera. Después de ahí, al otro día por la mañana, nos montan en unos taxis, que éramos 8 personas en un taxi. Te podrás imaginar que aquello era una falta de aire, apretados, porque ahí había que pasar por retenes y había que pasar a una velocidad bien rápida. En ese lugar nos encontramos porque te vas encontrando con otros grupos. Ya no vuelves a ver los grupos que tú saliste inicialmente. Y ahí empiezan las historias de terror. Ahí empiezan las historias de terror. Ahí hubieron un grupo de 15 personas que los pasaron en un camión, los camiones estos llamados como si fueran neveras. Como frigoríficos. Frigoríficos. Cada 10 minutos era que paraban para abrir un poco y que pudieran respirar. Pero hubo un momento que parece que no pudo haber esa pausa y ellos pensaban que se ahogaban. Bueno, ya se han dado casos, tristemente en la frontera hemos visto cuántos han sido abandonados a su suerte y han aparecido muertos, ahogados directamente. Porque ellos no se van a arriesgar. Y hay otras historias que me contabas de chicas, de mujeres con las que tú compartiste en un momento dado que te hacen todavía más difícil la travesía porque en travesías anteriores ellas han sufrido violaciones. Sí, sufren violaciones, las manosean, las tocan, los mismos coyotes y tienes que callar, no puedes decir nada.
no, porque tú estás ahí a la suerte de ellos, tú estás en las manos de ellos y tienes que hacer todo lo que ellos te digan. Quizás yo porque andaba con el niño, mi papá, pero hay veces muchachitas que vienen solas, jóvenes, que las obligan a tener relaciones o las tocan o cosas que uno no quiere. Entonces, una vez que tú pasas Guatemala, ya te entras en territorio mexicano. Y ahí estamos hablando de tierra de nadie, porque si los coyotes son peligrosos, las mafias, los carteles y el ejército mexicano son aún peores. Sí, así es. Ahí es a suerte y verdad. Es tratar de no chocar con ninguna de esas, ¿sabes? El cártel o el ejército, no tratar de no tocar. Ellos supuestamente pagan al ejército, pagan a los cárteles, pero muchas veces ha sucedido que los mismos cárteles te raptan y después le piden dinero a la familia. Sobre todo a los cubanos, y esto es curiosísimo, porque ellos piden dentro de esos grupos quiénes son cubanos. Y los que son cubanos normalmente los apartan, porque saben que el cubano tiene una familia que ya está asentada acá y que puede responder ante ese secuestro frente a un hondureño o un nicaragüense que quizá está entrando por primera vez. Y eso es peligroso. Ahora, cuéntame, hay un momento también terrible en el que vosotros estáis viajando en uno de estos camiones y de repente aparece el ejército. Sí, eso fue en la frontera de México. Estábamos en unos camiones, en unas camionetas, y de pronto le avisan, porque siempre van como unos motores delante, avisando que venía el ejército. Ellos pararon, nos bajaron a todos, nos entraron bien en el monte, serían 12:30 de la noche, y se fueron de ahí. Nos dijeron que no podíamos hacer ruido y que esperáramos a que ellos vinieran a recoger. Ay, Dios santo. Eso fue terrible, porque tú no sabes si van a regresar, tú no sabes si en aquel lugar va a aparecer un animal, tú no sabes, tienes que mantenerte callada. Ahí mi niño empezó a sofocarse un poco por el miedo y uno tratando de ser fuerte. Habían otros niños, personas mayores. Después aparecieron, pero de 3 camionetas apareció solamente una. Aquello fue... Y os tuvieron que meter a todos en esa camioneta. El que cupo pudo montarse. Y el que no se quedó atrás. El que no se quedó atrás, como me pasó a mí porque llevaba un niño. ¿Te quedaste atrás? Me quedé atrás y tuve que correr un tramo bien largo. Llegó un momento que yo no podía, el niño se me cayó, porque son terrenos irregulares, hasta que logramos, más adelante veíamos en una loma una camioneta, y ahí logramos montarnos otro grupo más, pero otro grupo más también se quedó atrás. Así fue durante un rato, hasta que nos llevaron otra vez hacia como si fuera una finca, que era un cuarto. Ahí tuvimos que dormir 45 personas en el piso. Y después de todo eso que te cuentan las historias de violaciones, que tú misma vives todos esos... ¿Cómo es tu llegada a la frontera? ¿Cómo es ese momento en el que tú ves la frontera? Bueno, todo momento es difícil, porque cada momento es algo. Ya cuando llegas a la frontera sientes un alivio, de veramente sientes un alivio, porque ya sientes como que estás un poco más protegida. Ahí llegamos, yo pasé por lo que es el muro. Ya cuando llega nos entregamos a la guardia. Sí, a la autoridad. A la autoridad, ellos verifican que eres cubano. Ahí el trato ya por lo menos, ya uno tiene un poco de tranquilidad. Ya por lo menos dices, estoy aquí, estoy segura. Y yo me imagino que sí, eso es difícil, porque además hay que recordar otra cosa. Tú tenías ya iniciados tus trámites migratorios de forma legal en La Habana, pero al cerrar la embajada te quedaste totalmente en el limbo, como muchos cubanos, que desgraciadamente ahora con esta represión sin límite que se está viviendo en Cuba, con la falta de insumos, con los apagones, con la falta de libertad, se encuentran con las manos atadas. Sí, ese fue mi caso. Mi esposo hace 4 años y medio, casi 5, puso la reclamación. Teníamos ya todo aprobado por la UCI y por el NBC. Estábamos esperando una entrevista en Guyana, cual nunca llegó por todo lo que ha pasado con la embajada en Cuba. Pero yo fui una de las personas que no estoy de acuerdo con el sistema, no estoy de acuerdo con toda la opresión, y me empezaron a hacer la vida difícil. Empezaron a amenazarme, empezaron a perseguirme políticamente, hasta que me llevaron a tener que abandonar mi país de esa manera, arriesgando la vida de mi hijo principalmente y mi vida, porque no, era insostenible ya poder vivir en Cuba de esa manera. Bueno, no vamos obviamente a mostrar la cara del niño, no queremos hacer eso, pero celebramos que existiera ese encuentro con tu esposo. Si tú tuvieras que hacer una valoración de todo esto, ¿cuánto te demoraste en llegar aquí desde que saliste de Cuba y cómo fue ese encuentro? Fueron 2 meses y medio más o menos, un encuentro
Imagínense, de entre llantos, alegría, pero una travesía bien difícil. Es bien difícil, es una mafia bien organizada, que todo está muy bien planeado. Desde la isla, ojo, desde la isla. No nos pensemos que es que hay que llegar a Honduras, o hay que llegar a Nicaragua, o hay que llegar a Guatemala. No, esto está desde la misma isla perfectamente organizado. Y todo el mundo está cogiendo su tajada, se está embolsillando dinero a cuesta de todo el sacrificio que hace el que está aquí y toda la vida y todo el peligro que cruza toda la persona, porque muchos se han quedado en el camino. Hoy tengo la suerte de contarlo, pero hay muchas personas que no lo han logrado. Y yo quiero agradecerte mucho que hayas tenido la valentía, que hayas tenido el coraje de poner tu rostro y de ponerle cara a esos 177.848 cubanos que en solo 10 meses han tenido que abandonar su país por la tétrica situación que se vive en estos momentos en la isla, por la represión, por la falta de libertad, como decía, por la falta de insumos. Ha sido un viaje difícil en el que, como muy bien dices, muchos cubanos han perdido la vida, no solamente en estos 10 meses, en estos casi 60 años, 63 años, han perdido la vida arriesgándose a pagar por su libertad.